Ok, hermanos, bien. Hoy vamos a ver la última parte de este tema que hemos venido desarrollando las últimas 2 semanas, el final de los tiempos. La semana pasada estuvimos hablando lo último sobre los muertos, ¿recuerdan? ¿Ok? Los que habían, o sea, los que el apóstol, o sea, los que Juan en Apocalipsis ve, que empiezan las almas a levantar una voz y a decir, ¿cuándo vamos a ser nosotros vengados de todas las cosas que nos hicieron por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio? Y entonces a ellos se les dice, tienen que esperar un poco más. ¿Por qué? Porque todavía falta una cantidad de personas, o sea, una cantidad de almas que aún tienen que pasar por esto. ¿Ok? Entonces dice que a estos muertos, a estas almas, se les da una vestidura blanca. Recuerdan que la semana pasada vimos que la vestidura blanca es símbolo de... Ajá. Pero en el lenguaje apocalíptico, ¿de qué es símbolo el vestido blanco? Cuando no estamos hablando del Señor, estamos hablando de las almas de las personas. Cuando se les da una vestidura blanca, ¿qué es lo que representa esa vestidura blanca? ¿Ah? Ok. Es un buen punto. Es un buen punto. Esa vestidura blanca puede ser un vestido de luz, tal como el que tenían Adán y Eva cuando estaban en el jardín de Edén. Recuerda que hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Que ellos no se veían desnudos, no se veían desnudos porque ellos resplandecían, estaban en la presencia de Dios, y de la misma forma que le ocurría a Moisés, que cada vez que bajaba de estar en la presencia del Señor, el resplandor no lo soportaba el resto del pueblo. Entonces, una de las razones por las cuales es muy probable que Adán y Eva no pudieran ver su desnudez era precisamente por esa vestidura de luz, por ese resplandor que tenían. Una vez que pecan, pierden ese resplandor, pierden la vestidura de luz e inmediatamente se perciben a ellos mismos desnudos. Entonces, cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis acerca de estas vestiduras blancas, ¿ok? El blanco representa la limpieza, la pureza, obviamente, pero en el caso del libro de Apocalipsis también está representando la salvación, ¿ok? Entonces, estas almas que dice Juan en Apocalipsis que se les da vestidura blanca, se les está garantizando, por decirlo así, la salvación. Ahora, muy importante, ¿por qué se les está garantizando la salvación? Porque muchas de estas almas que estaban, o sea, que a las que Juan ve, no habían recibido el Espíritu Santo. Muchos de estos que murieron en el pasado, profetas, etcétera, ¿verdad? Que habían muerto antes de que viniera la dispensación del Espíritu Santo. Entonces ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Recuerde que la palabra de Dios dice que el Espíritu son las arras de nuestra salvación, o sea, la garantía de nuestra salvación. Pero como ellos, muchos de estas almas habían muerto antes del Espíritu Santo, es muy probable que no tenían el Espíritu Santo como tal porque no lo habían recibido. Entonces, de esta forma, esta es una suposición mía, quiero aclararlo. Al otorgarles las vestiduras blancas les están dando el sello de aprobación, el sello de salvación. Es como, aquí está su vestido blanco, usted no se preocupe, nada más quédeseme ahí mientras completamos el resto del programa. Pero ya usted tiene su vestido blanco, que está asegurado, ya usted está vestido de blanco, no se preocupe. ¿Ok? Bien, después de todo esto habla de los que todavía tenían que padecer. Después viene y habla justamente de estos que no se dejaron sellar. Hablamos de la bestia la semana pasada, ¿recuerdan? Hablamos de la marca, del sello de la bestia. Entonces estos son los que no se dejan sellar ni en la mano derecha ni en la frente. Y obviamente por eso, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, de la misma forma en que aquellas almas que vio Juan pierden la vida. Igual. ¿Ok? Ellos pierden la vida, pero también son revestidos con vestiduras blancas. ¿Se dan cuenta? Todos estos detalles parecen detalles
pequeños, parecen cosas que se pasan por alto, pero si usted las pasa por alto y no se pone a fijarse en esos pequeños detalles, no entiende la escena completa. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, y después el 13 y el 14, donde habla de una gran multitud. Dice aquí: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea, de todo el mundo, de toda la humanidad. Estos no son solo judíos, estos son de toda la humanidad completa. De pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, estos también, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos están celebrando ¿qué? Su vestidura blanca. Dice vestidos con vestiduras blancas y palmas en las manos. Entonces, en el momento en que ellos abren la boca, en el momento en que ellos claman en júbilo, en algarabía, dice: la salvación esta que tenemos, esta vestidura blanca que tenemos, ¿ok? Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice: son los que vienen de la gran tribulación. Es de esos pasajes de la Biblia donde, al igual que algunas de las parábolas de Jesús, tiene una explicación aquí mismo, ¿verdad? Ahora, los que vienen de la gran tribulación. Un momento, aquí hay algo que no me está calzando. Si se supone que la iglesia del Señor se va, porque es lo que hemos creído nosotros durante toda nuestra vida, desde que nos convertimos al Señor, que nos vamos a ir en un arrebatamiento a encontrarnos con el Señor, ¿cómo es que está hablando aquí de gente que viene saliendo de la gran tribulación? Vestidos de ropas blancas, o sea, salvados. Y esas ropas blancas, dice, las lavaron y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, o sea, a través de la gracia y el sacrificio de Cristo. Pero vienen saliendo de la gran tribulación. ¿Ok? Lo que quiero que vayamos entendiendo, hermanos, es que tal vez nuestra idea, nuestro concepto que hemos tenido toda la vida, de que la iglesia se va y que nadie va a pasar tribulación, tal vez no sea la mejor interpretación acerca de lo que realmente va a ocurrir. Número uno. Número dos, les voy a explicar algo que no lo tengo acá, pero ya lo había estudiado de antemano en algún momento. ¿De dónde viene la idea de que la iglesia del Señor se va y que no va a tener que pasar tribulación? Les voy a contar algo. Este pensamiento o esta interpretación no es de los tiempos de Jesús, no es de la iglesia del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto siglo. Este pensamiento, esta interpretación acerca del destino de la iglesia del Señor, surge durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, principalmente en los movimientos pentecostales. ¿Por qué? Porque acababa la nación entera de pasar la guerra civil. Y la guerra civil, o sea, nosotros no somos norteamericanos, no conocemos la historia de los Estados Unidos, pero fue algo bastante serio. O sea, los del norte con los del sur volándose bala entre los mismos, ¿verdad? O sea, los mismos hermanos, los mismos norteamericanos, entre ellos matándose. Entonces hubo
muchísima sangre, muchísima violencia. O sea, la gente padeció y sufrió bastante esta guerra civil. Entonces, después de haber pasado la guerra civil, por allá de 1888-90, surge esta idea acerca de el arrebatamiento como un acto donde la iglesia es extraída del mundo, ¿verdad? Y se va y no tiene que pasar la tribulación. ¿Ok? Es de ahí que viene esta doctrina que la iglesia ha sostenido desde entonces. Pero aquí no se trata de cuántos años o cuántas décadas tiene esa doctrina, sino lo que realmente la Biblia dice. O sea, la Biblia habla justamente de eso, o sea, explica que no va a quedar aquí ningún miembro de la iglesia, o sea, que todos se van a ir con el Señor y todos van a ir al cielo. O sea, de acuerdo con este pasaje que estamos leyendo, no es así. ¿Cierto? ¿Sí lo está entendiendo? Porque dice que estos vienen de la gran tribulación, vestidos de blanco. ¿Sí entendemos? O sea, si vienen de la gran tribulación y vienen vestidos de blanco, estos pertenecían al Señor. No eran gente que no pertenecía al Señor. Y recuerda, hermano, hermana, que aquí no hay lugares intermedios. Los que son del Señor, los que no son del Señor, no son del Señor. Eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces no hay de los que tienen un pie adentro y el otro afuera, no. Porque la palabra del Señor dice que a los tibios Él los vomita de su boca, ¿cierto? Entonces el Señor no negocia con tibios, el Señor no pacta con tibios, el Señor pacta con aquellos que están comprometidos con el Evangelio de Jesucristo, aquellos que aceptaron el Evangelio del Señor, aquellos que aceptaron el sacrificio de la sangre de Cristo a su favor, y aquellos que están dispuestos a ser discipulados después de ese acto de ese encuentro con el Señor, de ese encuentro personal con el Señor, que están dispuestos a ser discipulados, que están dispuestos a crecer de la misma forma en que el Señor llamó a los que llamó mientras estuvo en la tierra y los discipuló. Porque ustedes lo ven en el Nuevo Testamento, ustedes no ven que aquel se salvó perfecto, aleluya, hay fiesta en el cielo y no lo volvimos a ver. No es así. No. Es un proceso. Exactamente, porque entonces los llama y los discipula. Y la Biblia y el Señor lo dice claramente, vayan y hagan discípulos. No dice vayan consiguiendo conversiones, ¿verdad? O sea, vayan consiguiendo quien haga la oración de fe y se convierte y listo, ya con eso es suficiente, ya está salvado y su nombre escrito en el libro de la vida. La palabra del Señor no dice eso, perdónenme hermanos, pero no lo dice. Dice que tiene que ser discipulado, ¿de acuerdo? Entonces, estos de la grande multitud que ve Juan en el Apocalipsis, tienen que pertenecer a ese grupo. ¿Cierto? O sea, porque vienen vestidos de blanco, o sea, son del Señor, pero pasan la tribulación, porque dice que vienen saliendo de la tribulación. Amén. Ok. Perdón. Dígame. Los que dicen, ahorita no recuerdo la cita, los que dicen que estos lavaron sus ropas en la sangre del cordero. Aquí está. Son los mismos. Sí, aquí dice. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, efectivamente. ¿Ok? Bien. Ok. Siguiente pasaje. Dice el 22:14 de Apocalipsis. Tengo un feedback ahí. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¡Ah, qué interesante! ¿Vio lo que dice ese pasaje? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida. O sea, los que no lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, los que no blanquean su ropa, su vestidura, su ser en la sangre preciosa del Cordero, no tienen derecho al árbol de la vida. No lo digo yo, véalo donde está en el pasaje. Bienaventurados, o sea, 3 veces dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida.
O sea, que es requisito indispensable para tener acceso al árbol de la vida, lavar las vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Dice amén? Ok. Seguimos. La final trompeta. Esto es muy importante. Primera de Corintios 15, 51 y 52, el apóstol Pablo, hablando acerca de la futura resurrección y la transformación que iban a tener los siervos del Señor, habla acerca de esto. Dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo a la congregación de Corinto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Póngale atención a esto. Eso va a ocurrir cuando suene la trompeta final. ¿De acuerdo? Así lo dice Pablo. Esto que escribe Pablo aquí en 1 Corintios 15, 51 y 52, lo escribe antes de que Juan recibiera la revelación. Porque Juan recibe la revelación alrededor del año 90 del primer siglo, y Pablo había muerto en el año 70 y pico. O sea, cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, ya Pablo estaba muerto. ¿Sí me entienden? Entonces Pablo habla de algo que él no había leído en Apocalipsis todavía. Habla de la trompeta final. Y dice que esta transformación va a suceder justamente al sonar la trompeta final. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, ¿verdad? O sea, en un instante sucede esto. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Pablo dice nosotros, pensando de alguna u otra forma que él podía estar vivo para entonces. Recuerden que ellos no sabían cuándo iba a venir el Señor. Ellos tenían una expectativa venidera de una promesa de que el Señor iba a regresar, iba a volver, pero ellos no sabían que esto no iba necesariamente a ocurrir durante su vida. Entonces ellos hablaban de aquello como si estuviera a punto de suceder. Y Pablo pensaba tal vez en su mente que él iba a estar vivo cuando esto sucediera. No pasó así, pero él nunca perdió su fe. O sea, a pesar de que el tiempo pasó, a pesar de que yo me imagino al apóstol Pablo ya prisionero, ya con condena de muerte, dándose cuenta de que lo que él había creído hasta ese momento no era. O sea, que él no iba a pasar vivo o estar vivo para la venida del Señor. En ese momento se da cuenta de que no. ¿Qué hace entonces uno? O sea, bota la fe. No, hombre, viví engañado todo este tiempo, ¿no? Ahora estoy aquí encarcelado, ahora estoy atrapado, ahora me tienen con grilletes y me van a crucificar. Pero Pablo no hace eso. Pablo hasta el último momento él sostiene su fe. No importa si iba a suceder en el tiempo de su vida o no. Sigue acá. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya sabemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. La final trompeta quisiera decir que hemos pasado toda la tribulación. Ya vamos ahí. Ya vamos ahí. Les hablo de la final trompeta porque esto es importante para darle contexto a la situación. ¿Por qué? Porque Pablo no sabía acerca de la revelación de Juan, no la había leído, no la había visto. O sea, Pablo muere antes de que Juan reciba la revelación. Y él habla de una trompeta final. O sea, ya Pablo tenía un concepto acerca de esto, de que esto iba a pasar, de que iba a sonar una trompeta. Recuerde que Pablo no compartió directamente con el Señor Jesús, pero sí compartió con todos los apóstoles que anduvieron con él. O sea, compartió con con Pedro, compartió con Juan. O sea, él conoció a los apóstoles, él se reunió con los apóstoles, y aunque no estuvo sentado directamente con Jesús, los apóstoles sí.
Y probablemente tuvieron largas pláticas, ¿verdad? Donde los apóstoles le cuentan a Juan todas las cosas que el Señor decía. Y probablemente el Señor ya les había hablado acerca de esta trompeta final. Entonces Pablo sí lo tiene claro. O sea, Pablo habla de una trompeta final porque él ya había escuchado hablar de la trompeta final. Amén. Pero él no lo había leído en la revelación que le dieron a Juan. ¿Sí entendemos esto? O sea, es antes de que la revelación le fuera dada a Juan. Ahora dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, aquí habla de 7 ángeles. ¿Okay? El séptimo es el último. Dice, ustedes pueden leer, ahorita por tiempo no podemos sacar y empezar a leer todo lo que está anterior para que veamos qué fue pasando cada vez que uno de los ángeles tocó una trompeta, porque eran 7 ángeles con trompeta y cada uno fue tocando la trompeta y fueron aconteciendo cosas al tocar la trompeta de cada uno de estos ángeles. Sigue diciendo aquí, cuando esté para tocar la trompeta el séptimo ángel, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, el cumplimiento completo de todo lo que se profetizó a lo largo de la historia de la humanidad por los profetas del Antiguo Testamento se vería cumplir. Aquello que parecía un misterio, aquello que no estaba claro completamente, aquello que muchas cosas el Señor se reservó, como por ejemplo el día, la hora, la forma en que iba a ocurrir todo eso, no está, no sabemos cómo va a pasar. Tenemos datos muy superficiales al respecto, muy puntuales, pero no hay detalles de todo lo que va a suceder. Pero aquí Juan lo dice entonces, o sea, cuando suene la trompeta final, cuando esté para tocar la trompeta final, todo el misterio de Dios será consumado, como Él se lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora en Apocalipsis 11 del 15 al 18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, ahí está, la final trompeta. Y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Paramos ahí. Dice que esto se oye en el cielo. Los moradores del cielo, los que están en el reino de los cielos, hablan acerca del reino del mundo. ¿Cuál mundo? El de aquí. Dice que el reino del mundo, o sea, la humanidad, o sea, toda la estructura humana, ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, ya no está bajo el control de Satanás. Ya no está bajo el control de la maldad, ya no está bajo el control de las tinieblas. Ahora volvió a aquel que es su dueño original. Dios, nuestro Señor y su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, nunca más volverá a ocurrir que el reino de la humanidad, o sea, que la humanidad va a volver otra vez a caer bajo el control o a estar fuera del control de Dios. Nunca va a volver a ocurrir eso, porque a partir de aquí dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Va quedando claro? Cualquier pregunta, cualquier duda, podemos hacer el break y aclarar. ¿Ok? Seguimos. El 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando suena la trompeta final,
Aquí justamente, ¿ok? Dice que llega el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento, a la final trompeta, es cuando se da la transformación. Porque así es como lo dice Pablo. ¿Es correcto? Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, todos seremos transformados. Y dice que esta final trompeta, cuando suena, es cuando llega el tiempo de juzgar a los muertos, de dar recompensa a los siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ok? Ocurre en este momento. Curiosamente, todavía ahí no ha sucedido el ajuste de cuentas final, porque dice que ese es el momento donde ya se va a ejecutar, digamos, el juicio de todas las personas que han muerto, el otorgarles la recompensa a los profetas, a los santos, o sea, a todos los que han muerto en el pasado, ¿ok? Y a los que temen tu nombre, que están vivos en ese momento, temiendo el nombre del Señor, dice a los pequeños y a los grandes. ¿De acuerdo? Entonces, es justo ahí, cuando suena esa final trompeta, que dice Pablo que va a suceder la transformación. No antes, hermanos. Pablo lo está anticipando y está diciendo que eso ocurre a la final trompeta. O sea que estos no van a ser resucitados antes de que suene esa trompeta. Si le estoy entendiendo bien a Pablo, ¿verdad? Si le estoy entendiendo bien a Pablo, antes de que suene esa trompeta no hay resurrección de los profetas, de los santos, y no hay transformación de los que temen su nombre. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. ¿Y los demás muertos? Ya hablamos de lo que va a pasar con los que murieron a causa del testimonio de la palabra, a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio de Jesús, ¿verdad? Los que murieron en el pasado a causa del testimonio de su fe, y los que murieron a partir del tiempo, desde los tiempos de Jesús, del primer siglo en adelante, por causa del testimonio de Jesús, o sea, manteniendo su fe en Cristo Jesús, dispuestos a morir por eso. Pero ¿y los demás? Porque no son los únicos que han muerto, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 20 y los versículos del 11 al 15 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, o sea, la desaparición total. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, o sea, para, como decía Daniel, ¿se acuerdan? Para la ignominia, para el desprecio eterno, para no volver a ser nombrados nunca más. Nunca más, o sea, desaparecidos, destruidos, desarraigados por completo. ¿Qué estabas por preguntar? Ajá, el Hades es la sepultura. Y recuerde que lo que habla Apocalipsis no es literal. O sea, cuando dice que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos, no nos vamos a imaginar una figura alta, flaca, vestida de negro, con una gran hoz, ¿verdad? O sea, que es como generalmente se representa gráficamente a la muerte. O sea, Apocalipsis es un libro simbólico, ¿ok? Y todo este libro está lleno de simbolismos, pero justamente por eso es que tenemos que aprender a
leer los detalles, o sea, no perdernos los detalles chiquitos, porque un detalle pequeñito puede hacer un giro en la interpretación de lo que ese simbolismo representa. Amén. Ok, entonces justamente es después de que suena la final trompeta que ocurre esto. Ahora, antes de aquí, antes de este versículo del 11, habla de los 1000 años. Dice que los muertos, los demás muertos no fueron resucitados hasta que se terminaron los 1000 años. ¿Alguien lo tiene? ¿Él usted lo tiene? Por favor. Sí, por favor. Busque donde dice donde habla de los 1000 años y que los demás muertos no fueron resucitados hasta que, debe ser como entre el 8, el 9, el 10, por ahí. A ver si está. El 6. Es la primera resurrección, pero los otros muertos Esos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahí está. En el 5. Exactamente, en el 5. Apocalipsis 25 dice que los demás muertos, estos de los que está hablando aquí, este pasaje, no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. O sea, hasta el final de los 1000 años es que son resucitados todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Los que no pertenecen al grupo que lleva vestiduras blancas. Y entonces dice la palabra del Señor aquí que estos van a ser juzgados por lo que estaba en los libros. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros, según sus obras. ¿Nosotros tenemos salvación por obras? Nosotros tenemos salvación por gracia. ¿Ok? Nuestras vestiduras son lavadas en la sangre del Cordero. ¿Correcto? Es precisamente esa la forma en que nosotros adquirimos salvación. Porque nuestras vestiduras son lavadas en la sangre del Cordero. O sea, Él lava todos nuestros pecados y nos otorga la justificación por gracia. Nosotros somos justificados por gracia. ¿Correcto? ¿Y cuál es la garantía de esa justificación, de esa salvación? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que esas son las arras de nuestra salvación. Entonces, lo que garantiza que nosotros hemos lavado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y que somos salvos por gracia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que, otra vez, hermanos, yo parezco disco rayado, no importa, y cuantas veces necesite decirlo, lo voy a decir. Si no ha recibido el Espíritu Santo de la promesa, su salvación no está asegurada, hermano, no lo está. Entiéndamelo. Porque esa es la única garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo de la promesa. Y recuerde que el Espíritu Santo no es algo que se recibe instantáneamente en el momento en que usted aceptó al Señor. No, ya lo hemos leído en la palabra que no es así. Porque hemos visto casos de personas que recibieron el Espíritu tiempo después. Incluso tiempo después de haber sido bautizados en agua. Y recuerde que el Señor le dice a Nicodemo, y se lo dice claro, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Solo el bautismo en agua no garantiza la salvación. Tiene que venir el Espíritu Santo a nosotros, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo para que entonces la salvación esté garantizada. Amén. Dice amén. Ok, esto es importantísimo. Le voy a decir, hermano, porque esto muy poca gente lo entiende. Y mucha gente piensa que en el momento en que usted acepta al Señor y usted hizo la oración de fe, ya está. Inmediatamente usted recibió el Espíritu Santo. No, porque la Biblia no dice eso. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde ahí para adelante, donde dice que eso no es necesariamente así. Puede que sea así, sí puede que sea así, pero no ocurre en el 100% de los casos. Entonces nosotros hoy tenemos iglesias del Señor donde hay una gran cantidad de personas que no tienen garantizada su salvación.
Y se comete el error de decirle a una persona que en el momento en que acepta al Señor, hizo la oración de fe, ya usted está salvo. No importa lo que haga, no importa cómo viva, ya puede vivir como le dé la gana, o sea, la salvación está asegurada porque ya usted hizo la oración de fe, ya usted le entregó su corazón al Señor y con eso es suficiente. La Biblia no dice eso, hermanos. Perdóneme, pero la Biblia no dice eso. Y se los he probado, se los he demostrado, no me lo estoy inventando yo, usted lo sabe. Amén. Sí, porque inclusive pienso yo que si fuera así no diría que en mi nombre echaron demonios en mi nombre y sin embargo les dice apartados de mí que no los conozco. Y quiero avanzar más porque lo último nos va a dar todavía una ampliación más de este detalle sobre la salvación que proviene de la posesión del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Ok, seguimos. El rapto o el arrebatamiento. ¿De qué se trata? Esto es importante que lo revisemos. ¿Por qué? Porque hay toda una idea, toda una doctrina acerca del arrebatamiento que, como les digo, no estaba presente en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ni en el segundo, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el 10º, ni en el 12º, o sea, no. Esta doctrina en particular surge alrededor del año 1890 en los Estados Unidos. Antes de eso la gente no hablaba acerca del arrebatamiento de esta forma en que se manifiesta, ¿ok? Para que lo tengamos claro de dónde viene. Bien, y ya les expliqué por qué, porque venía saliendo la gente de una guerra muy angustiada, muy alterada, muy sufrida, y entonces los pastores de entonces, los líderes de entonces de la iglesia del Señor, con buena intención, pues trataban de que la gente tuviera un aliciente, ¿verdad? Una esperanza de que ya no tenía que volver a pasar una cosa fea como aquella que había tenido que vivir. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18, habla del arrebatamiento y dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, Pablo también está hablando de esto, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, ¿ok? Aquí, si se da cuenta, hay un asterisco donde dice la venida del Señor. Más adelante hay 2 asteriscos, más adelante hay 3 asteriscos. Esas 3 palabras son clave. Que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a resucitar antes de aquellos que ya están muertos en el Señor. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Cuándo van a resucitar estos? Decía Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53. A la final trompeta. Y dice que el Señor viene con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Con cuál trompeta? La final trompeta. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Ok? Este es el pasaje que habla del arrebatamiento. La palabra que se usa aquí, bueno, vamos a ir viendo los detalles relacionados con esto. 3 palabras clave que tenemos ahí, que son los que les puse un asterisco: venida, arrebatamiento y encuentro. 3 palabras. Vemos la primera, venida. La palabra usada para venida es parousia o presencia, ¿ok? La cual significa venida o regreso. Un término griego compuesto de 2 palabras, para, que significa con, y ousia, que viene de ser o estar, de eime. ¿Ok? Esto tiene que ver con estar con o ser con, lo que da a entender al acto de presencia visible o el acto o evento de una llegada. La palabra que más se usa para describir parousia en la Biblia es advenimiento o venida.
pero también se usa para describir una visita o venida de alguien a un lugar por un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros hemos oído hablar de la parousia, ¿verdad? De la venida del Señor, de la presencia del Señor. ¿Ok? Esto tiene que ver con alguien que vuelve, alguien que regresa. Ese es el concepto, digamos, de la etimología de la palabra griega, alguien que vuelve, ¿ok? Alguien que llega. Ahora ve lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, o sea, Él viene y nos vamos a reunir con Él, nos vamos a encontrar con Él. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, una advertencia, ¿verdad? No vayan a creer que no, ya el Señor vino y... ¿okay? Pero aquí lo importante es, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él. ¿Se dan cuenta? Él viene y nos vamos a reunir con Él. Dicho de otra manera, nos vamos a encontrar con Él. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Era costumbre al regresar los reyes a su reino que los súbditos leales salieran al encuentro del rey antes de que éste llegara hasta su palacio. Esto es importante, porque ¿cómo viene Jesús? Como un rey. ¿Ok? Él regresa como un rey. Entonces era costumbre que cuando los reyes regresaban a su tierra, regresaban a su nación, los súbditos leales salieran a encontrarse con él. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, no salían a encontrarse con el rey para regresarse por donde el rey vino, ¿cierto? Salían a encontrarse con él, lo que nosotros llamamos ir a toparlo, ¿ok? Eso es lo que nosotros conocemos como ir a topar a alguien. Cuando usted va y adelanta el camino para llegar hasta donde está la persona y después se viene con esa persona de regreso para donde venía originalmente, hasta donde usted estaba, ¿ok? Vea lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 30 y versículo 21. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. ¿Se dan cuenta? Que es lo que les acabo de explicar. La costumbre que tenía la gente de ir a topar al rey y regresarse, o sea, y venirse con él. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí entendemos bien? ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Primero para saber que no se está durmiendo y después para saber que está entendiendo. Ok. La primera palabra clave, venida, parousia. La segunda, encuentro. La palabra griega para arrebatamiento es harpazo. Harpazo. ¿Qué significa? Tomado súbitamente y la idea de un evento sorpresivo, o sea, que usted no está esperando que se lo lleven así, ¿de acuerdo? Por eso se habla del rapto, porque una persona que es raptada no está esperando que se lo lleven, ¿cierto? O sea, una persona que es raptada, o sea, le cae por sorpresa esto. Entonces, por eso también se le llama rapto o arrebatamiento, pero la palabra griega es harpazo. Dice, de igual forma la palabra para encuentro es apántesis, que es la misma palabra que se usa para venir a topar a alguien y regresar con esa persona. ¿Ok? Entonces, cuando habla de arrebatamiento o el rapto en 1 Tesalonicenses, es un evento inesperado. ¿Ok? Llegó, lo tomó y se lo llevó y la persona no esperaba que eso ocurriera. O sea, es un evento sorpresivo. Pero el encuentro no es un evento sorpresivo, es algo que ya se sabe que va a suceder, que se va a dar. ¿Ok? Y dice que esa palabra que se usa para encuentro, que es apántesis, o apantesis, es la misma palabra que se usa para venir a topar a alguien. ¿Ok?
Mateo 25, 6, esto es de la parábola de las vírgenes. Ahorita vamos a ver la parábola de las vírgenes completa. Dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces hablemos de la última palabra. Con el Señor, o el último concepto, con el Señor siempre. Recuerde que teníamos 3 palabras claves: presencia, encuentro y con el Señor siempre. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar del encuentro con Dios, correcto. O sea, era el lugar de reunión, era un punto de contacto con Dios, donde la gente se encontraba con Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Después el templo viene a convertirse en eso. O sea, primero era la tienda de reunión, el tabernáculo, después viene el tabernáculo, ya no es necesario porque ya no son una nación nómada que está desplazándose por el desierto en diferentes lugares, sino que se establece en una región en particular, en la tierra de Canaán, y ahí en la tierra de Canaán se funda la ciudad de Jerusalén, y en Jerusalén se construye el templo. Pero el templo cumple exactamente la misma función que el tabernáculo, es el lugar para encontrarse con Dios. Amén. ¿Estamos claros ahí? Entonces este pasaje de Apocalipsis 21:3 dice, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en el tabernáculo de Dios, inmediatamente recordamos la tienda, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que no está hablando de la tienda. Bien. Ahora sí, la parábola de las vírgenes y el aceite. Dice Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 12, una parábola del reino de los cielos dada por el Señor Jesús, relacionada con unas vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas. La palabra original en el griego para insensatas es tontas. O sea, 5 de ellas eran tontas, es lo que dice en resumen. Y 5 de ellas eran prudentes o sabias. ¿Ok? Lo que pasa es que por cuestiones de traducción lo suavizamos, pero en realidad lo que dice es eso. Porque las insensatas, o sea, las tontas, al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes o las sabias tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, ¡aquí está el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces aquellas vírgenes se levantaron, o sea, las 10, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, o sea, las tontas dijeron a las sabias, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar o a conseguir, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Lámparas. 10 vírgenes con lámparas portátiles. Cada una tenía una lámpara suya, propia. Y estas lámparas se encendían con aceite. Veamos revisemos esto. Las bodas judías, las vírgenes y el aceite. ¿Cómo era que sucedía esto? Era costumbre entre los judíos que el esposo llegara por la noche a la casa de su prometida, donde las damas de honor la atendían. Cuando se anunciaba que el esposo estaba a punto de llegar, estas damas de honor
salían con lámparas para iluminarle el camino hacia la casa en la que tendría lugar la celebración. O sea, era una costumbre, ¿ya? Que cuando, ¿dónde estaban? A ver, muy importante esto, ¿dónde estaban las vírgenes? En la casa de la novia, o sea, estaban con la novia, ¿correcto? Cuando suena, cuando empieza, o sea, y el novio se tarda. Vea qué interesante esto. Dice, en las bodas judías se anunciaba la llegada del esposo a la casa de su prometida. Las bodas solían celebrarse por la noche y las lámparas se encendían al anochecer. Por tanto, las 10 vírgenes esperaban la llegada del esposo antes de la medianoche. Pero él llegó más tarde y fue anunciado de manera repentina. ¿Por qué se durmieron? Porque dijeron, no, ya no vino, ¿verdad? O quién sabe a qué hora van a venir. ¿Quién sabe a qué hora va a venir? Entonces se durmieron. Estuvieron esperando, estuvieron en guardia, estuvieron atentas, estuvieron vigilando durante un rato y después se cansaron de vigilar y se durmieron, se quedaron dormidas. Pero cuando oyen el grito, me imagino que la novia no se durmió, ¿verdad? ¿Usted se imagina a la novia durmiéndose, esperando al esposo? No, ¿verdad? Se duermen las damas de compañía, la novia no se va a dormir porque la novia está ahí esperando a que él llegue. Ese no importa si llega de madrugada, ella está ahí atenta, despierta, esperando a que llegue. ¿O usted se imagina otra cosa? Dice que se durmieron las vírgenes, no dice que se durmió la novia. Amén. ¿Sí lo tienen claro? Bien. Sigue diciendo aquí. Bueno, y entonces se oye el grito, ¿verdad? Todas se despabilan, ¿verdad? Y ya agarran y arreglan las lámparas, ¿verdad? Y se van a recibir al novio, pero de las 10, 5 se dan cuenta de que no cogieron aceite. Era el que tenía la lamparita, nada más donde le encendieron y listo, ¿verdad? Donde les encendieron la lámpara y se acabó. Ellas no tenían aceite. Entonces ya la lámpara de estas otras 5 se estaba apagando. Ya no tenía aceite, ya se estaban quedando sin nada, se estaban quedando oscuras. ¿Qué pasa cuando una cosa de estas empieza a apagarse? Primero resplandece lo más bonito, ¿verdad? Y ya cuando no tiene empieza a ser así, así, así. Y cada vez la luz es más tenue y cada vez alumbra menos, ¿cierto? Eso les pasó. Entonces les dicen a nosotros, denos aceite. No, porque si les damos de pronto no alcanza para nosotros y para ustedes. Vayan y consigan. Y aquellas se van. Pero en eso de que aquellas se van, el novio viene y entra. Entra al lugar donde ya estaban las vírgenes antes. Porque las vírgenes no estaban afuera, estaban adentro de la casa, estaban con la novia. ¿Ok? Estos detallitos a veces se nos van, ¿verdad? Porque pensamos, o sea, yo por lo menos pensaba que las vírgenes estaban en la puerta esperando que el novio viniera. No, las vírgenes estaban adentro, estaban atendiendo a la novia, estaban dentro de la casa con la novia. Cuando oyen es que salen y se van a buscar, se van a topar, ¿de acuerdo? Seguimos. Exactamente, tenía que alcanzarles para el camino, porque por eso les agregué esta descripción. O sea, lo que hacían las vírgenes era ir a alumbrar el camino para que el novio viniera, para que el novio regresara, ¿ok? Para que supiera por dónde caminar sin tropezarse, o qué sé yo, ¿verdad? Ok. Primero de Samuel 16:13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David de aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. ¿Qué era lo que les faltaba a estas vírgenes tontas? Aceite. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? La unción del Espíritu. Y por eso les puse este pasaje de Samuel 16:13, donde Samuel va a ungir al rey, va a ungir a David. Entonces lo unge con aceite, toma el cuerno del aceite y lo derrama sobre David, ungiéndolo, escogiéndolo como el nuevo rey de Israel. ¿Correcto? Pero vea lo que sucede en el momento en que ese aceite escurre por David. Dice,
Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David de aquel día en adelante. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido para ser rey y el Espíritu de Dios viene sobre David. ¿Ok? Dice, vino poderosamente sobre David. Ojo, no dice dentro de David. Qué interesante, no dice vino adentro de David, dice no, sobre David. Desde aquel día en adelante. Primera señal de lo que representa el aceite. El aceite representa el Espíritu. En la Biblia es un tipo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Segundo pasaje, primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. El 27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo? ¿Que Él les enseñaría qué? Pero dice, Él os enseñará todas las cosas. Y después dice, Él os guiará a toda verdad. Entonces, este pasaje, el 27 en particular, dice, la unción que recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, ¿quién es la unción? ¿Cuál es la unción que recibieron de parte de Él? El Espíritu Santo. Otra vez, la unción conectada con el aceite conectado con el Espíritu Santo. O sea, el aceite en la Biblia es tipo del Espíritu Santo de Dios. Aquí voy. ¿Qué les faltaba a las vírgenes tontas? ¿Qué era lo que no tenían entonces? El Espíritu Santo. Eso era lo que no tenían. ¿Por qué estaban preparados? O sea, porque estaban dentro de la casa, o sea, pertenecían al grupo, pertenecían digamos a la celebración, eran parte de la celebración, eran las damas de compañía de la novia, estaban con la novia, estaban atendiendo a la novia, como era la tradición. Por eso es que Él les da esta parábola, porque ellos entienden todos los elementos relacionados. Ellos sabían que las bodas judías se realizaban de noche, entonces que el novio llegaba durante la noche. Y que las vírgenes estaban junto con la novia y las vírgenes iban a topar al novio cuando el novio venía. Todo esto era entendible para ellos. Cuando Jesús les habla la parábola, ellos tienen claro todo el escenario completo. Lo que no estaba claro aquí es el aceite. Ellas no tenían aceite. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que cuando el Señor habla de las parábolas acerca de la semilla, ¿recuerdan? Que la reciben con gozo, que se emocionan, que todo el asunto, pero no profundiza. Y entonces viene el sol y la quema y no la deja brotar. Okay. ¿Ah? Exactamente. Entonces, estas vírgenes insensatas o tontas creían que con la lámpara era suficiente. ¿Por qué? Porque la lámpara estaba encendida. Claro, cuando usted recibe al Señor, cuando usted acepta el sacrificio de Cristo para a usted se le enciende una luz. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Entonces uno empieza a averiguar, a aprender, a leer de la Escritura, y entonces eso empieza a encender, eso enciende eso nos da luz para caminar. Pero para ellas esa lámpara era suficiente. No se percataron de que necesitaban el aceite para mantener la lámpara encendida. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo de la promesa para mantener nuestra luz encendida, hermanos. ¿Ah? Por supuesto, porque su luz se enciende en el momento en que usted recibe al Señor, sí, pero si usted no está, si el aceite no está fluyendo en esa lámpara se empieza a atenuar hasta que llega a apagarse, no hay aceite.
Entonces, cuando habla acerca de las vírgenes que no tenían aceite, está representando a aquellos que no tienen el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí tienen luz? Sí tienen luz, tienen una lámpara, pero la lámpara no tiene aceite. Está encendida poquito, por el tiempo que dure el aceitico que está ahí, por el tiempo que dure la emoción de haber hecho la oración de fe y que usted empieza, como dicen, el primer amor, ¿verdad? Encendido, bonito. Sí, pero cuando vienen las pruebas usted necesita el Espíritu Santo, porque si no ese primer amor se va, ¿o no? ¿No es cierto? Usted necesita el Espíritu Santo para sostenerse, ese es el que lo ancla, ese es el que lo sostiene a uno. Si no, no hay tal. Empieza el diablo a azotar duro y cuando usted se da cuenta se soltó. ¿Por qué? Porque no hay con qué. Amén. Entonces, estas vírgenes que se quedan afuera, que ya no son parte, vea qué interesante, eran parte de la celebración, eran parte de la boda, eran parte de las compañeras de la novia, pero se quedaron afuera. ¿Y qué dice al final? En verdad os digo que no os conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Como aquellos que el Señor dice, en tu nombre hicimos, en tu nombre aquí, en tu nombre allá, sí, pero yo no sé quiénes son ustedes. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo, hermanos. No está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, no hay garantía de la salvación. ¿Ustedes me están entendiendo? Por eso es que yo sigo de majadero con esto, por eso yo sigo insistiendo con esto, porque esta es la dirección que yo tengo de parte del Señor, o sea, insistir sobre esto. No podemos nosotros estar tranquilos solamente con haber hecho una oración de fe y habernos bautizado en agua si sabemos, si somos conscientes de que no hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. Porque sin Espíritu Santo somos vírgenes sin aceite. Y cuando el novio venga, nos podemos quedar afuera. Amén. Dice amén. Ok, hermanos. La última parte ya no me da tiempo, porque hoy tenemos cena del Señor. Esas se las comparto un poquito en el estudio del próximo miércoles, lo que faltó aquí. ¿De acuerdo? Porque todavía nos falta esto. Las bodas del Cordero y la novia. Pero eso se los explico el próximo miércoles en el estudio. Gloria al Señor, hermanos.